Hola, ¿qué tal a todos? Hoy nos encontramos en una nueva edición de nuestro podcast El Peso del Nombre, esta instancia en la que nosotros buscamos conocer y ver un poco más allá detrás de las figuras políticas importantes de la región del Biobío, porque entendemos de que cuando se trata de campañas, de elecciones, siempre se habla mucho de lo que se puede hacer, lo que quiere hacer, lo que dijo, pero poco se habla de las personas que están detrás y es lo más importante, el factor humano. En esta ocasión estamos con el diputado Félix González, que nos va a comentar un poco sobre su situación, cómo está en su contexto, cómo va todo. Así que, diputado, mucho gusto, bienvenido. Un gusto también y le agradezco mucho la invitación. Siempre es interesante poder conversar de uno mismo. Yo trato de evitar de ser autorreferente, pero va a haber que hacerlo, parece. Para que lo puedan conocer, bueno, me llamo Germán Sánchez, desde aquí somos estudiantes de la Universidad Católica. Primero queríamos conocer sus inicios, cómo fue que se motivó a entrar al mundo de la política, cómo fue su inicio en este mundo. Bueno, yo estudié cuando estábamos todavía en dictadura y una cosa que me pasó muy chiquitito, de haber tenido unos 5 o 6 años, que le pregunté a mi papá quién era Allende. Y mi papá me explicó y me dijo, pero no hables de él, no lo nombres en el colegio porque los papás se los pueden llevar presos. Y eso, mi papá nunca estuvo metido mucho en política, pero fue como muy impactante porque tú no podías hablar, no podías opinar. Si no, los papás se los llevaban presos. Mira la gravedad. Porque alguien había nombrado a Allende en primero básico, no sé. Entonces, mi interés por la democracia primero, por las elecciones, cuando llegaron las elecciones, me acuerdo de las elecciones en la Universidad de Concepción y mi hermano llegaba con propaganda de las elecciones. Entonces las elecciones también me interesaban. Y luego el interés por las causas animales y las causas ambientales, y después todo hizo match. Todo se juntó. Claro, cuando llegué a la universidad, estuve en la Federación de Estudiantes, en la Universidad del Biobío, estudié arquitectura primero. Después huí de arquitectura para poder dormir y comer todos los días, almorzar todos los días a sus horas. Y me fui a Ciencias Políticas, y bueno, eso es mi profesión. Y mientras tanto también formando lo que hoy día es el Partido Ecologista Verde. ¿Usted es uno de los fundadores del partido? Sí, lo fundamos en el 2006, acá en Concepción. Y hemos tenido que inscribirlo varias veces. De hecho, ayer ingresamos nuevamente las firmas para volver a inscribir el Partido Ecologista Verde, porque somos porfiados, y poder presentar lista parlamentaria a fin de año. Ah, excelente. Eso fue ayer. ¿Usted se define como ecologista, animalista? ¿Cómo se autodefiniría para los jóvenes que lo escuchan? O sea, ecologista, dentro del ecologismo está el animalismo. Yo sé que hay organizaciones que se sienten animalistas puras, digamos, organizaciones veganas. Yo no soy vegano hoy día, pero dentro del ecologismo está este equilibrio que tiene que haber y el respeto por los animales. Ahora, sabemos que hay animales que están hiperdomesticados y hay un problema también propio de ellos, ¿no? Si uno empieza a ver en este mismo campus, habían afuera unos pajaritos y como que pasan inadvertidos, pero están ahí. Pero también hay animales domésticos que a veces están en abandono, no vi ninguno ahora, pero suelen a veces en las universidades también haber perritos. Siempre llegan porque hay gente que los trata bien en esos espacios, sí, claro, donde hay mucho flujo de gente, entonces tienden a refugiarse en espacios como este. Claro. Y sobre esto igual preguntarle, mucho se habla sobre la ecología, la gente que practica cierto estilo de vida. Usted dijo que no es vegano. Generalmente la gente que tiende a coincidir con estos perfiles es vegano. ¿Por qué no es vegano? O sea, la gente vegana es muy poca. La verdad es que nosotros como especie fuimos evolucionando y comiendo carne. Y ser vegano es jodido. O sea, hay las vitaminas B, tienes que inyectarte vitaminas B. O sea, es un acto de entrega y es algo complejo. Y lo otro complejo es mantenerse. O sea, conozco muchos ex veganos porque finalmente se enferman. Algunos, digamos, otros resisten bien porque hay que ser muy disciplinado. Entonces no es llegar y cambiar tu forma de ancestral de comer. Claro. Y comer es una necesidad biológica. Entonces yo tengo algunas restricciones de algunos animales, pero más bien por cuestiones emocionales, pero no he dejado de comer proteína, no sé, suelo comer pescado, sí. Yeah. Entonces tampoco ando posando de algo que no soy.
pero las causas animales son causas que nosotros las tenemos muy honestamente y a diario. Ayer pudo haberse votado, ¿hoy día qué día es? Viernes. Antes de ayer se pudo haber votado la ley No Me Abandones, que quiere avanzar, no es una fórmula mágica, pero quiere avanzar en ponerle 3 años de cárcel fijo para las personas que abandonan animales, crear un registro nacional de maltratadores de animales, de manera que si les piden pololeo, ustedes revisan ahí si está si es papito corazón, no puede trabajar con niños, y un tercer registro que sería de maltratadores de animales. Si quieren contratar a alguien, se mete. Es disuasivo en el fondo. Claro. Y una obligación también para cuando las organizaciones rescatan animales, que en lugar de estar peleando con los municipios, que el municipio está obligado a ayudar, a poner hogar temporal, a poner veterinario. Sabemos que no están los recursos en algunos municipios, pero hay cuestiones que yo no puedo legislar que tienen que ver con recursos, eso solo lo puede poner el gobierno. Prometieron ponerle indicación y ponerle recursos, no lo han hecho. Pero nosotros estamos avanzando con ese proyecto, tenemos un proyecto que quedó atrapado hace mucho rato para terminar con el rodeo. El de carreras de perros, contra las carreras de perros, lo hemos perdido 2 veces en la sala y lo vamos a volver a poner ahora en tiempo de elecciones. Está el proyecto contra la zoofilia, que no nos fue bien en la Comisión de Constitución porque en general el Parlamento no es animalista. Claro. Entonces me pregunta, ¿soy animalista? Soy animalista, pero lo ejercemos, ¿no? Estamos preocupados, somos los que tenemos que, a veces hasta quieren que pidamos disculpas por poner en tabla un proyecto animal. Presidí por un año la Comisión de Medio Ambiente y le metí todos los proyectos animales y están todos en ese horno. Quiere decir, diputado, mire, esta visión que tiene usted, que representa usted, ha ido en aumento, porque yo estaba revisando, en su primer elección sacó 18.000 votos, y ahora la segunda fue 30.000, segunda mayoría. ¿Lo buscaste en Google? Lo busqué en Emol. Ya, búscalo en Cervel y te das cuenta que perdí 5 elecciones antes de ganar la primera. Usted perdió 5 veces. 5 veces y he ganado 3. Ya. Y me equivoqué entonces. Y la última con segunda mayoría. Con segunda mayoría. Y otra con primera mayoría también a Core. Fui Ya. Core, diputado. Pero antes de eso perdí 5 elecciones porque soy porfiado. Claro. Y es que eso es lo que le iba a decir, segunda mayoría, o sea, lo que usted representa está penetrando dentro del ideario de la ciudadanía. O sea, cada vez más este movimiento animalista está tomando espacio entre los jóvenes y entre todos en general. Sí, o sea, la segunda mayoría es la segunda mayoría individual. Pero además el Partido Ecologista Verde, que perdió la legalidad, perdimos la legalidad del 2021, tuvo un tremendo apoyo. Nosotros sacamos a nivel de gobernadores, elegimos una gobernadora en Coquimbo, una independiente, que fue un desastre su administración, tengo que decir. Pero el apoyo ciudadano en la región metropolitana, en la región del Biobío, en la región de Ñuble, sacamos un 10% y un 15%. Esos fueron en la metropolitana sacamos un 10%. Entonces es un movimiento, el movimiento ecologista, que está en la política hoy día y que somos un partido chico, todo lo que tú quieras, pero apoyo ciudadano, hay un gran apoyo para estas ideas, no tiene que ver conmigo en particular. Claro. Bueno, ahora igual pasando un poco más al tema de la contingencia, de la política, hace unos días atrás fue la cuenta pública. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo le pareció los conceptos que quedan dando vueltas por ahí a Vox Populi son insuficientes y desconectados? ¿Usted coincide con eso o no? ¿En general o en materia ecológica? A rasgos generales. Después vamos a un punto ecológico. Bueno, yo creo que ni él se imaginó ser presidente. Fuimos compañeros de bancada 4 años. Y no creo que haya estado siquiera en su imaginación el que iba a ser presidente. Yo estoy decepcionado en muchas cosas, pero cada vez que me decepciono digo cómo hubiera sido con Kast y digo no, ya está bien. Porque claro, con Kast atornillando al revés en muchas materias, sobre todo en la materia ecológica, animales. José Antonio Kast fue el que votó en contra de la ley Cholito, fue el único que votó en contra. Claro, uno tiene que elegir en un ejercicio de realidad. No va a encontrar algo perfecto, ni un presidente perfecto, ni una presidenta perfecta. Y en ese ejercicio yo no me arrepiento de haberlo apoyado en la segunda vuelta y que él sea presidente en lugar de ese otro señor. Pero esperábamos mucho más. Ahora,
todos los gobiernos tienen un legado y tienen un trabajo que hacer. Es como el rector de la U, hará cosas bien, hará cosas mal, digamos. Siempre hay una pega, obviamente si estáis 4 años, alguna cosa buena hiciste. Sí. Y este gobierno tiene cosas muy buenas, como el copago cero en la salud pública. Vamos a discutir, no se le ha sacado el cuerpo a la ley de despenalización del aborto hasta las 14 semanas. No sé cómo nos va a ir, pero es una discusión que el país tiene que dar. No puede mantenerse la situación como está. En materia de salario mínimo, siempre fue en el gobierno Piñera, que a mí me tocó todos los años verlo, era como 5 lucas, 10 lucas, que menos de la inflación a veces. Unas discusiones de sueldos mínimos, y mucha gente gana el sueldo mínimo. Si tú vas a una bencinera, pregúntale, te va a terminar diciendo que lo que gana es el sueldo mínimo. Claro. Entonces hay una serie de reivindicaciones, las 40 horas, que van a quedar. Los trenes para Chile. Sí. ¿Cómo? Los trenes para Chile. Sí, ahí hay un plan de inversiones bastante interesante que obviamente normalmente tardan 10 años, entonces pasan 2 gobiernos y medio, entre medio, pero hay un avance, hay una impronta, y creo que eso se debe a que es un presidente que no está preocupado de los negocios. Yo puedo decir que mi impresión es que él nunca ha estado preocupado del dinero, bueno, igual de una familia que no ha tenido sus problemas, pero no es alguien preocupado de sacar provecho de las cosas para él. Y si ha tenido algunas decisiones bien amarillentas, han sido porque él tiene una visión de que según él eso es lo correcto, digamos, de tratar de dejarlo contento a todos. Entrar a negociar muchas veces. Sí, pero nosotros esperábamos que cumpliera por lo menos su programa, por ejemplo, en materia ambiental. Partió la primera semana, me invita a La Moneda, no invita a mí, se invita a un grupo de personas para firmar el Tratado de Escazú, que con Piñera no se pudo. Pero después estaba firmando el TPP-11, o sea, estaba poniendo la urgencia. Declara el desierto florido como zona protegida, después aprueba los bronces, votan en contra de Dominga, pero después pasa otra cosa. Entonces es un paso para adelante y un paso para atrás, y yo espero que en el anuncio sobre el cierre de las termoeléctricas de carbón, hay un proyecto que es mío, que se aprobó en la Cámara en medio del estallido social, hay que decirlo. Se aprobó con el voto de Gabriel también, y que está en el Senado, y que era para cerrar las termoeléctricas el 2025. Ya llegó el 2025. Y no pasa nada. Claro, entonces ahora quieren cerrarlo el 2030 y algo, y yo digo, ok, pero hagámoslo por ley, metámosle llave, para que no se instalen más, y para que se cierren definitivamente las termoeléctricas de carbón. Claro. Yo espero que con mi proyecto, lo decía el ministro de Economía hace 2 días, ese proyecto ya está en el Senado, te ahorras un trámite legislativo para poder sacar el proyecto antes que termine el gobierno, porque el gobierno se va a acabar. Diputado, respecto al anuncio de ecologista, mire, ya la verdad es que yo estuve investigando ahí, encontré poco anuncio respecto a desarrollo de nueva energía y del hidrógeno verde, que básicamente no hubo. ¿Qué le parece a usted de que teniendo tanto para poder explotar en esa área en Chile, estemos al debe? Por lo menos yo que encuentro que en esa área quedemos al debe respecto a nueva energía, y usted es de su área. Sí, en otra cuenta pública él habló de hidrógeno verde, y en esta no le dio mucha importancia. Ahora, si me permite explicar lo que es el hidrógeno verde, que no es una energía, claro. No es una energía nueva, sino que es una nueva forma de almacenarla. ¿Ya? El hidrógeno verde es la forma en que tú puedes tomar energía, que es energía eléctrica, y transformarla en una energía que tú puedes envasarla y que puedes hacer que se mueva un vehículo, por ejemplo. Entonces no es una energía en sí misma, y es el hidrógeno. Claro. Y se habla de hidrógeno verde cuando la energía que tú ocupas es una energía verde. Claro. O sea, si la haces con una planta solar que no esté en una comunidad indígena, la planta solar, o una central eólica pero que no esté en una comunidad haciendo que la gente viva de manera miserable con la luz intermitente, entonces es verde. Y si tú alimentas eso, la producción de hidrógeno, entonces es hidrógeno verde. Claro. Pero también existe el hidrógeno negro, porque tú puedes tener una central a carbón que produce electricidad para luego almacenar este hidrógeno. Ese hidrógeno no es verde. Claro. Entonces hay mucha publicidad falsa en cuanto a los proyectos de hidrógeno. De hecho, tenemos un conflicto. Nosotros el próximo jueves vamos a Paranal. Va a sesionar la Comisión de Medio Ambiente en Paranal
porque los observatorios de Paranal, no sé si sabían, es el ojo del mundo, son los cielos más prístinos que permiten una observación del universo, y por eso es que hay tanto observatorio ahí con platas internacionales, y quieren poner una planta de hidrógeno verde a unos cuantos kilómetros que generaría contaminación lumínica, polvo en suspensión, y además quieren poner, para alimentar eso, unas plantas eólicas. Y el profesor Massa, lo invitamos a la comisión y nos decía, eso también es dañino porque lo que necesitan los observatorios es un cielo sin polvo, sin contaminación lumínica y sin viento, porque el viento hace también que se ponga nubosa la imagen. Claro. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿ese hidrógeno verde es verde? Claro. Si está generando ese problema ambiental, ese problema en términos del observatorio, ¿es hidrógeno verde? Yo diría que no. Claro, o sea, ahí comienzan los cuestionamientos de qué tan verde es el bueno, pero qué costo. Claro, buenos son los costos para poder lograrlo. Y nosotros somos partidarios de la energía eólica. De hecho, en nuestra propaganda en algún momento aparecía una aspa eólica, pero cuando tú tienes una sombra intermitente cada ciertos segundos, lo que yo estoy moviendo mi mano y mis pupilas se dilatan y se contraen, no se puede vivir. Y hay mucha gente que está al lado de las centrales eólicas y la sombra intermitente es una tortura. Claro. Uno lo mira en menos, pero cuando tú ves incluso los videos, dicen la gente no se puede vivir así. Por eso es que nosotros echamos de menos que este gobierno que dijo que iba a ser un gobierno ecologista lo sea, porque en realidad los proyectos que han empujado junto con SBAP, donde quedaron salvadas las salmoneras, las áreas protegidas quedaron desprotegidas, y ahora está con el proyecto de permisología, que se le ha denominado la motosierra ambiental. Viene otro proyecto que es modificación a la 19.300, que es con la que se evalúan los proyectos ambientalmente, está el sistema de evaluación ambiental, a favor de los empresarios. Entonces, no tiene una agenda ambiental, o más bien su agenda ambiental es pro empresario, y agenda animal no tiene. Se está colgando de otros proyectos para ponerle urgencia, la misma ley no me abandona, pero el gobierno no tiene una agenda animal. Sí, o sea, queríamos como consultarle qué opinaba sobre estos pocos anuncios en la cuenta pública, pero parece que ya quedó claro. Yo tengo una consulta antes, porque yo digo, podría haber sido peor el gobierno. Podría haber sido otro gobierno. Cortito, así que ya tengo unos pocos minutos, que usted de la Comisión de Relaciones Exteriores también. Sí. Israel. Sabemos que llamó el ministro de Estado Marco Rubio para tratar de conversar con el presidente Gabriel y fue muy criticado porque como que lo derivó con el canciller. O sea, bueno, Rubio es canciller, el equivalente, ¿no? Claro. Secretario de Estado, y canciller habla con canciller, presidente habla con presidente, no es un problema. Y nosotros invitamos al canciller a la Comisión de Relaciones Exteriores este martes. Y él dijo, no puedo decir los contenidos de la conversación, nos dijo, pero fue una conversación cordial. O sea, en el fondo, de esta controversia están más preocupados los republicanos chilenos que el gobierno de Estados Unidos. No hay ninguna controversia por el lado de ellos. ¿No? Se llamó y el presidente estaba preparando su cuenta pública y le tiene que haber dicho, bueno, están llamando don Rubio, está llamando. Entonces él le tiene que haber dicho a su jefe de gabinete, derívalo, que lo llame el... Que hable con el... Sí, y eso es normal, eso es normal. Y no ha habido controversias desde el lado norteamericano, acá como que se generó. Y no hay problema. Otra pregunta cortita, ¿está de acuerdo con la forma en que el presidente se dirigió a Israel como Estado genocida? ¿Está de acuerdo con las medidas? Muy de acuerdo. Estoy de acuerdo, aunque las considero pocas. ¿Ah? Porque por lo menos pasamos de los gestos diplomáticos, que a Netanyahu le da lo mismo, a retirar los agregados militares, que tal vez tampoco le preocupe mucho a Israel, pero este anuncio de dejar de comprarles armas, porque nosotros también financiamos eso, porque le compramos a ellos. Y yo le pedí a la ministra de Defensa y al ministro Van Claveren, que estaban el martes, dije, cerramos los puertos. Tenemos una costa gigante, tenemos un paso que es un paso importante en Chile, junto con el de Panamá, que es el Estrecho de Magallanes,
no podemos cerrar el Estrecho de Magallanes, no estoy diciendo eso, sino que luego muchas de esas embarcaciones, las costas más cercanas son las costas chilenas. Claro. Y a menos que la embarcación se esté muriendo, bueno, habrá que rescatarla, pero podemos decir que no toca en puertos chilenos. Y sería una forma concreta de presionar a Israel desde donde podemos hacerlo. Tampoco vamos a mandar tropas, ni tenemos aviones para mandar como China, que sobrevoló. Dijeron ellos, vamos a sobrevolar cielo palestino. No estamos invadiendo a nadie, tiraron comida. Claro. Y creo que hace falta mucho más. Greta Thunberg, que es muy, muy joven, pero tiene una forma, tiene una gran claridad en materia de la crisis climática, por supuesto. Estamos totalmente sintonizados y en esto igual. Lo más peligroso, porque están arriesgando la vida con la flotilla, lo más peligroso es el silencio. Claro. Entonces, ver a colegas como el diputado Moreira, el diputado Lavé, el diputado Schubert, la Catalina del Real, más preocupados de la visa waiver, así como, no sé, al lado de tu casa hay violencia intrafamiliar y tú tienes que denunciarla. No puedes decir, no la voy a denunciar porque si no el vecino no me va a prestar la cortadora de pasto después. O sea, no tiene comparación. Si tenemos que perder la visa waiver, la perderemos. Y será como con cualquier otro país que tú tienes que mandar tu solicitud de visa y te la revisan. ¿Ah? O sea, no tiene comparación. Y creo que es muy decepcionante. Nosotros hemos presentado, yo mismo presenté junto con Marisela Santibáñez, un proyecto de resolución que es una carta al presidente pidiéndole que dejaran de comprar armas a Israel y la rechazaron en la sala. Después se volvió a presentar y se volvió a rechazar en el argumento de que no le conviene a Chile. Entonces este es un genocidio que va a quedar en la historia de la humanidad. Igual que el holocausto de los nazis sobre el pueblo judío. Va a quedar en la historia de la humanidad y nos vamos a preguntar, nuestros hijos y nuestros nietos, ¿qué hicimos? Claro. Y nosotros que estamos en algún espacio de poder, no podemos quedarnos callados ni podemos no hacer nada. Por eso seguimos con una bancada pro-Palestina y seguimos viendo, junto con la embajada también de Palestina, viendo fórmulas para poder presionar de manera concreta. Diputado cortito, que se nos está acabando el tiempo. ¿Se ve en una próxima candidatura a una reelección a su cargo? Bueno, nosotros estábamos levantando una candidatura presidencial, pero les puedo golpear aquí en la noticia. Vemos que iríamos a una candidatura testimonial y pudiéramos facilitar que la segunda vuelta sea entre la derecha y la ultraderecha, entre la UDI y los nazis, por decirlo así. Y no queremos colaborar con eso. Entonces no vamos a presentar no vamos a hacer el esfuerzo de juntar las firmas que faltan. Nosotros ayer inscribimos el partido, fuimos al CERVEL ayer, y vamos a concentrarnos en una lista parlamentaria y yo iría a la reelección por el Distrito 20. Como diputado. A un tercer y último periodo. Un tercer y último periodo. Se nos fue el tiempo. Ya... Quedé con muchas preguntas, pero le damos muchísimas gracias, diputado, por poder venir acá a compartir con nosotros y poder conocerlo. ¿Qué más? No sé, estoy de verdad agradecido. Sí, queda invitado cuando quiera participar de este programa, de este podcast que estamos recién levantando. Agradecemos también a la gente de la Universidad Católica de la Santísima Concepción que nos facilitó este espacio donde estamos llevando a cabo nuestra grabación. Diputado, palabras para el No, muchas gracias a ustedes. Hace falta espacios para poder conversar. Hay mucho tweet y fake news. Entonces, tuitear menos y conversar más. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Estábamos con el diputado Félix González. Esto fue El Peso del Nombre. Chao. Muchas gracias.